hola. Bendiciones, hermanos. ¿Estoy bien para acá? Qué alegría poder estar nuevamente en la casa del Señor de manera presencial. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos cantaron con conciencia esta canción? Diciendo, ábrenos los cielos, abre las compuertas. Declaremos las canciones con conciencia, porque el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome control de toda la reunión, de la palabra, y que podamos salir bendecidos. Amén. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, por poder estar en tu casa una vez más en hermandad, Señor. Te ruego, Padre, para que aquellos que aún no pudieron llegar puedan llegar, Padre Santo, allana su camino. Bendice, Señor, la alabanza, la danza, la multimedia, Señor, que esta reunión pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te encomendamos también la palabra, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, que lo podamos recibir en nuestro espíritu y poder llevarlo a la práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Es sobrenatural, amén. El Señor lucha por nosotros y Él nos defiende. Tenemos la victoria en su nombre. ¿Cuántos lo creen? Todos
Bueno, hoy quería orar, ahí me lo bajo así, se escucha bien. Quería orar por las ofrendas, ¿sí? Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de volver a tu casa, de estar aquí. Y poder, Señor, en esta noche poder entregar las ofrendas. Los que han traído sus diezmos también pueden entregar sus diezmos, pero por sobre todas las cosas, darte las gracias por estar reunidos, como dice tu palabra, unidos, buscando de ti, sabiendo, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, y este era el tiempo para regresar de nuevo y estar juntos, Padre. Bendecimos, Señor, las ofrendas, los diezmos, Señor, y por sobre todas las cosas, te agradecemos por poder tener este privilegio hoy de estar todos juntos celebrando, Señor, tu santo nombre. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones. Amén. Hace frío y se siente el frío, me parece que está la mayoría duro, así que vamos a ablandarnos y vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Diría Dante Gebel, voy a transmitirle lo que creo Dios puso para nosotros en esta tarde. Amén. Voy a copiar su frase. Días complicados si los hay, ¿no? Días difíciles lo que se están viviendo. Decir al que está al lado, o decirle al que está atrás, o decirle al que está adelante, pero estaremos de pie como soldados de Jesucristo. Decilo creyendo que estaremos de pie como soldados de Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:1. Fíjense lo que Pablo le decía a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿Pablo estaba hablando de estos tiempos? Sí, también, seguro que sí, también. En ese tiempo había cosas peligrosas, pero también está hablando de estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si seguimos leyendo más abajo, en ese capítulo 3, va detallando el por qué, cómo están los hombres, cómo está la sociedad. Si después lo quieren leer, ahí Pablo va describiendo. Pero ¿qué le dice después Pablo en el 3:14? 3:14. Dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y yo quiero que hoy fijemos esta palabra, pero persiste en lo que has aprendido. A Timoteo le habían enseñado desde chico las escrituras, la palabra. Él sabía del reino de Dios y Pablo le está diciendo esto, persiste en la lectura. Esta es útil para enseñar, para instruir, para advertirte. Y todo lo que sabía Pablo, que le habían enseñado desde chico, Pablo lo exhorta, lo anima a que él persista en aquello que había aprendido y de lo cual se persuadió, se convenció de que realmente era así. Y esta palabra el Señor hoy nos trae a nosotros, a su iglesia, que persistamos como hijos de Dios, que persistamos ¿en qué? Ahora vamos a ver. Se supone que en los caminos de Dios, pero quiero describir bien. La palabra persistir en el diccionario dice mantenerse firme, habla de permanecer. Pero yo después lo busqué en el diccionario y en el griego, meno, no sé cómo se nombra, se pronuncia, supongo así, es un verbo y significa quedarse. Esta palabra persistir significa quedarse. Y decía el mismo diccionario quedarse en una relación, en un estado, en un lugar. Y yo le puse, armé como un cuadrito que ahí Daniel lo hizo bien. Esta palabra de persistir, de quedarse, habla en relación, y yo puse permanente con Cristo. Debemos permanecer en eso, debemos persistir en eso, en una relación permanente con Cristo, una relación, una comunión personal, en un estado. Yo le agregué santidad, encendido,
haciendo la buena obra, en eso debemos persistir. Estar siempre encendidos, llenos del fuego del Espíritu Santo, mantenernos apartados del pecado, apartados del mal, en santidad y haciendo la buena obra, que para eso estamos como hijos de Dios. La obra de Cristo tiene que crecer y nosotros tenemos que reflejar eso. Tenemos que persistir en ese estado, en mantenernos firmes haciendo todo eso y manteniéndome así. Y en un lugar yo puse posterior a lo primero, si me mantengo en una relación con Cristo, en santidad, encendido, haciendo la buena obra, me voy a mantener en un lugar. ¿Y cuál es este lugar? Firme sobre la roca. Y no vamos a resbalar, iglesia. Si hacemos lo que dice antes, si hacemos lo que Pablo le decía a Timoteo, no vamos a resbalar, vamos a estar firmes, parados siempre y Cristo nos va a sostener. Amén. La palabra peligroso, yo acá quise buscarla, y en el griego, esa me parece que no te la di, dice en el griego la palabra peligroso es jalepos, y el significado que le da, difícil, pero también me gustó esto que dice, mediante la idea de reducir la fuerza. Este peligro viene mediante la idea de reducir la fuerza, de debilitarnos, diría yo. Las cosas que estamos viviendo hoy, lo que hace el enemigo, el pecado, la maldad, usado por el enemigo, la intención es reducir la fuerza, debilitarnos como hijos de Dios. Y esta palabra griega, jalepos, llevaba a otra en el diccionario que decía jalao, bajar, arriar. Y la palabra de Dios en el Salmo 64, si lo tenés ahí, Dani, dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y fíjense acá, esta palabra, jalao, dice bajar, arriar. El enemigo quiere esto, que como soldados de Jesucristo nosotros bajemos la bandera, nos demos por vencidos. Nos quiere bajar a nosotros como soldados. Imagínense en la guerra, uno que hace, apunta para tirar y derrotar al ejército. Eso es lo que quiere hacer el enemigo usando, la palabra habla que cada vez van a ser más difíciles estos tiempos, tiempos peligrosos, como decía acá Pablo. Y la intención del enemigo es derrotarnos como pueblo de Dios. Es destruir el reino de Dios, es que no avance y va a hacer que nosotros hagamos esto, va a intentar de que nosotros nos cansemos también de luchar, de persistir, de permanecer y va a querer que bajemos esa bandera que debemos levantar siempre en alto y sostenerla arriba, que es la bandera de Cristo. Amén. Cristo es el camino, dice la palabra, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo hoy le puse como título a esta prédica, Ecos de la verdad. Eso tenemos que ser como pueblo de Dios, eco de la verdad, eso tenemos que hacer. Y ahora en este tiempo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hablo sobre todo ahora con todo lo que se está viviendo con el COVID, con estar encerrados, con la economía que se viene abajo, con el peligro de la educación, con que ya no creemos más en nadie, o eso dice la sociedad, eso se habla, la política cada vez está peor. Estamos viviendo estos tiempos. Y cada uno vive esa realidad, yo ponía acá, de una manera según su perspectiva, según su punto de vista, según lo que me toca vivir, yo vivo esta realidad que todos vemos. No todos vivimos las mismas cosas, a algunos les afectó en el trabajo, otros permanecen igual. A algunos les convino porque dicen no estoy trabajando pero estoy cobrando igual y esto está bueno, me quedo en casa pero sigo cobrando un sueldo. Otros han perdido familiares y es triste. Otros han pasado por el COVID pero para la gloria de Dios han sido guardados. Entonces todos dentro de una misma realidad, cada uno lo vive y lo ve según su perspectiva, según su punto de vista y según cómo lo vive. Ahora mi pregunta sería, ¿me está afectando? ¿Nos está afectando lo que estamos viviendo? Cada uno de nosotros, ¿me está afectando esto? ¿Me está afectando lo que hoy el mundo vive, lo que hoy la Argentina vive, lo que hoy mi casa está viviendo? ¿Me está afectando emocionalmente? ¿Me está afectando espiritualmente? Y yo voy a responder a esto y voy a decir sí. A muchos sí. Lamentablemente afecta.
Esto muchas veces tira para abajo, muchas veces debilita, muchas veces entristece, por supuesto, pero nos afecta también en lo espiritual. Sí. Este tiempo atrás sentía cada vez que iba a orar, o la mayoría de las veces, mucha tristeza en mi corazón y realmente sentía angustia, contrición de espíritu. Y el Señor me llevaba a orar por nosotros, por su iglesia, por su pueblo. Porque viviendo la realidad que estamos viviendo, la sociedad, el mundo, nosotros como iglesia aún estamos haciendo eco de lo negativo, eco de la realidad que se vive, de lo malo que vemos todo. Hacemos eco de eso. Una y otra vez hablamos lo malo, una y otra vez miramos lo malo. Mira cuántos murieron, mira allá también, mira la vacuna que no hay, mira el otro que se puso y mira lo que le pasa, no te la pongas. Y yo sentía eso cuando oraba, que como que el Señor me decía, ¿qué están hablando mi pueblo? ¿Qué está hablando mi iglesia? Y realmente, hermano, sentía mucha angustia, mucho dolor de decir, perdón Dios, porque no nos damos cuenta. Y muchas veces transmitimos eso. Y a veces hasta nos enojamos porque, sí, los políticos, porque sentimos que nos mienten, que se burlan, que nos roban. Y esto nos provoca a cada uno enojos y es normal, pero también eso transmitimos. Capaz que alguien ni escuchó la noticia y yo se la cuento y yo ya estoy enojada y le transmito mi enojo y le hago ver, no te das cuenta que cada vez peor. Y eso sentía que el Espíritu Santo me decía, la iglesia una y otra vez habla lo malo, una y otra vez transmite lo negativo y no hablan de la verdad. No hablan de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. Nosotros hablamos de una realidad, pero no hablamos la verdad. La iglesia de Cristo tiene que hablar la verdad y Cristo es la verdad que nos hará libre a nosotros y a los que están afuera. Y eso la iglesia tiene que hablar, eso la iglesia tiene que transmitir, eso la iglesia tiene que comunicar. Pero yo, para poder comunicarlo, para poder transmitirlo, para poder darlo, para poder enseñarlo, tengo que hacer lo que Pablo le decía a Timoteo: persiste en lo que aprendiste, en lo que te enseñaron, en lo que sabes que trae bendición a tu vida. Y a veces ahí fallamos. A veces ahí. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. En vez de mirar a Cristo una y otra vez, miramos más la noticia. Y ojo que no estoy diciendo que no nos informemos. No estoy diciendo eso. Necesitamos saber lo que está pasando, necesitamos informarnos, nos podemos congregar, no, la escuela, cómo actuar. Y también para orar, para preocuparme por lo que está pasando y clamar a Dios. Pero a veces le damos más lugar y más tiempo a eso que a la verdad, que a la palabra, que a la comunión, que a la relación con Cristo. Y eso me hacía sentir el Señor, que muchas veces pasan dos cosas cuando miramos. Primero, nos desenfocamos, o sea, yo empiezo a mirar y no miro otra cosa y dejé de orar y sigo mirando y escucho al otro que me habla y yo no sabía esa noticia y la quiero buscar y la veo y se la comparto a otro. Esa realidad empieza a invadirme y, como decía la pastora el domingo pasado, estoy como Pedro, que veo mi realidad y me empiezo a hundir. Porque eso nos pasa, empezamos a tener miedo, empezamos a dudar, empezamos a enojarnos y nos vamos desenfocando. Otra cosa, que es lo que decía recién, lo tengo acá anotado, que dejamos eso. Por estar transmitiendo y mirando lo negativo, dejamos de transmitir la verdad, la realidad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que por más que nuestra realidad sea totalmente negativa, negra, para Cristo no hay nada imposible. Dios nos puede salvar, Dios nos ha guardado como iglesia y tenemos que contar esos testimonios, tenemos que dar la gloria a Dios, pero tenemos que transmitirlo nosotros. Tenemos que ser esa llama encendida que vaya y encienda a otro, aún entre nosotros los hermanos, porque muchas veces, por supuesto,
Si me toca estar enferma, si tengo temor porque un familiar la pasó mal, yo tengo miedo, bueno, que venga el otro hermano y que me anime, que me levante, que me dé palabra de Dios, que me recuerde esa verdad, que Cristo es la vida, que Cristo nos guarda, que Cristo sostiene a su pueblo, que Cristo está para bendecirnos. Amén. Eso tenemos que transmitir. Iglesia, dejemos de prestar tanto el oído. Yo a veces, una mañana, la pastora Sandra compartió en el grupo de familia un testimonio de una persona que había estado enferma de COVID, un pastor, creo que era, no era un pastor, un médico. Y cuando ella lo compartió, yo realmente mi corazón se gozó, porque yo el día anterior sentía así, fue una de las noches que había sentido fuerte de orar. Señor, yo sé, yo no escuché ningún testimonio, ahora yo le decía a Dios, pero yo sé que los hay, yo sé que vos estás obrando, yo sé que vos estás en los hospitales sanando gente, yo sé que estás trayendo gente de la muerte, pero no lo estoy escuchando y yo quiero que esa verdad sea oída, yo quiero que transmitamos eso. Y al otro día a la mañana Sandra que comparte esto en el grupo de familia y la verdad es que me gocé porque tenemos que hacer eso, tenemos que transmitir, pero también tenemos que prestar nuestro oído para que Dios trabaje en nosotros, porque la fe viene por el oír lo que Dios hace, por el oír la palabra cuando yo la leo. Y a veces no tenemos ganas de apretar un testimonio y no queremos prestar el oído a eso, pero sí nos enganchamos con lo negativo, sí nos enganchamos con lo malo. A veces no nos damos cuenta y por eso el Espíritu Santo está acá para hacernos reaccionar, para hacernos recapacitar, para que le demos lugar a esas cosas. ¿Parecen aburridas? A veces sí, pero el Señor ministra a través de los testimonios, el Señor nos abre los ojos, el Señor nos quita el temor, porque muestra lo que Él está haciendo, cómo Él se mueve en medio del pueblo y aún de los que no lo conocen. Dios sigue haciendo milagros. Otra cosa que no hacemos cuando escuchamos, cuando no le damos lugar a escuchar testimonio, estas cosas, no glorificamos a Dios. Y la iglesia tiene que glorificar a Dios, tiene que darle la gloria. Amén. Acostumbrémonos a eso. A veces se comparten en los grupos y yo digo, cri, cri, nada. Ni un amén, ni un gloria a Dios. Y quizás del otro lado sí, no lo sé. Pero yo los animo a que contagien, a que compartan, a que digan, gloria a Dios, ese es mi Dios, es el que yo clamé, ese es el que respondió, ese es el Dios bondadoso, ese es el Dios de misericordia, que aunque esta persona vive haciendo lo que se le da la gana y anda en pecado y anda en maldad, Dios igual lo ama y Dios igual lo bendice por la oración del justo y porque tiene misericordia con su vida. Demos la gloria a Dios, transmitamos y contagiemos al otro. Y si se quiere, exhortemos al hermano o obliguémoslo. Glorifica a Dios, es tu Dios. O sea, debemos hacerlo. Debemos contagiar entre nosotros y hablar esa verdad. Debemos hablar los milagros de Dios, pero primeramente debemos escuchar también. Debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo por los enfermos? Lo puede hacer hoy en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios hizo por el que estaba desanimado, por el que está triste, porque perdió una persona? El Señor estaba para sostenerlo. Y nosotros tenemos que hacer eco de esa verdad, animando, alentando, abriendo nuestra boca, pero también dándonos de nosotros, estando ahí, estando con el otro, sea creyente y con más razón si no es creyente. Tenemos que reflejar a Cristo. El enemigo quiere desacreditar a Jesús. Lo hacía antes y lo sigue haciendo. Quiere mentirnos acerca de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? No sé, no creo que sea la única, de gente que ha perdido familiares lamentablemente y Dios no existe. Dios se olvidó, yo antes creía y ahora no le pidan nada en Facebook, no le pidan nada a Dios porque no escucha. Y eso se transmite. Y eso a muchas personas les llega. Y eso a muchas personas se le mete acá y después en el corazón y se empieza la dureza. Tenemos que contrarrestar eso, tenemos que callar en oración, aún la verdad en oración. Al enemigo, te callás en el nombre de Jesús. No voy a dejar que esta mentira, que esto que es una difamación contra mi Dios, que Dios no existe, que Dios no es real, que a Dios no le importa, es mentira. Atar espíritu de mentira, o sea, desde la oración también tenemos que actuar como iglesia, como pueblo de
permanece, puse acá con la bandera de Jesucristo en alto. Mostrá que Cristo está en tu casa, que Cristo está con vos. Tengamos esa bandera de Cristo que se vea. A mí una de las cosas que me pasó en este tiempo a la familia, en estos días de cuarentena, ya hace como un mes atrás, un poco más, estábamos mal por una situación, nos tenía ansiosos, nos tenía cargados, nos llegó a provocar enojo, sobre todo a Leo y a mí, por cosas que nos estaban pasando que nos parecían muy injustas. Nos llevó a estar entre nosotros alterados, a no tratarnos bien, a que nos saquemos, que nos embronquemos. Y cada vez era peor y uno sí orándole a Dios, Señor, acomoda esta situación, esto es injusto, esto es así, esto es allá. Y la verdad que nos tenía mal y no se solucionaba y pasaban los días y no se solucionaba el problema y cada vez nos sentíamos más como afanado, como molesto. Era algo que había que solucionarlo y nadie nos daba respuesta. Y la verdad que yo ya me sentía mal que nos esté afectando el matrimonio. Y una mañana cuando me levanto a orar, es como que estaba en la presencia de Dios y yo decía en mi mente, ni siquiera tengo ganas de orar por cómo me siento, porque me siento enojada, porque me siento molesta, porque me siento cansada. Y cuando estaba ahí en la presencia de Dios, es como que me doy cuenta, pucha, digo yo, no tengo paz, no tengo gozo. Y ahí mismo atrás, pero el gozo viene de Dios, el gozo viene de Jesús. La paz que sobrepasa entendimiento viene de Él, no de lo que yo estoy viviendo. Es como que eso empezó en mi mente a bajar. Y cuando yo caigo en cuenta de esto, que muchas veces los hablamos y lo sabemos, pero cuando yo caigo en cuenta de esto, de que esta situación, esta realidad que yo estaba viviendo me había quitado el gozo, me había quitado la paz en mi hogar, en mí, pero que todo eso venía de Dios, yo empecé a orar. Y ahí es cuando yo me siento como esta que levantó la bandera y yo dije, acá levanto la bandera de Jesucristo. Señor, no importa la realidad que yo estoy viviendo, yo recién ahora me cae la ficha de que el gozo viene de vos y yo lo perdí, que la paz viene de vos y yo la perdí. Señor, vos sos mi paz, vos me das gozo, vos me das fortaleza, aunque la realidad siga siendo la misma. Y empecé a declarar eso con fe y lo empecé a declarar como si fuera que uno sacude una bandera al mundo espiritual y diablo, en el nombre de Jesús, te vas de acá. Y me cayó la ficha, hermanos, que no solo a nosotros, sino que a mucho pueblo de Dios le estaba pasando esto, que había situaciones que el enemigo estaba generando para justamente distraernos, para desenfocarnos, para corrernos de estar haciendo la buena obra, de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, de estar en sus caminos, de estar bendiciendo, de estar orando por otros. Sentía fuerte eso, que así como a mí me había pasado de estar preocupada y enfocada en ese problema y airada por ese problema y molesta, uno orando por esa situación y orando muy así nomás por otras, yo decía, esto no puede ser y no me di cuenta, me duró unos días, perdón Señor, pero ya no. Y del momento que yo empecé a declarar que Jehová era mi fortaleza, que de Él venía la paz sin importar lo que estábamos viviendo, yo cambié. Y de verdad, hermanos, se los digo, yo me sentí muy diferente esos días. Yo lo hablé a Leo y le dije, Leo, mira lo que sentí hoy, es algo que cualquiera puede decir, y sí, es obvio, la palabra lo dice. Bueno, pero a veces nos pasa eso, que nos vamos y terminamos, dejamos de mirar a Cristo, miramos la situación y es como decía la pastora, y como que me estoy hundiendo en ese problema y me olvidé de lo otro. Y esto, así como me pasó a mí, yo sé que nos pasó a muchos acá en la iglesia, porque lo sentía que el enemigo nos estaba queriendo desenfocar con preocupaciones, con inquietudes, con el trabajo, con otras cosas, y nos íbamos para otro lado. Iglesia, persistamos en lo que el Señor quiere. El enemigo quiere atacar y, como dije antes, quiere desacreditar a Jesús, pero como Cecilia también decía el miércoles, persigue también a los seguidores de Jesús.
persigue a los pastores, persigue a los líderes, persigue a la iglesia, a los que están del lado de Jesús. Entonces el enemigo va a venir contra nosotros para que el reino no avance, para que nosotros nos detengamos, para que nosotros nos distraigamos. Él va a querer debilitarnos, como dije antes. ¿Qué dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo dijo así, yo hoy les digo, seamos imitadores de Cristo. Cristo estuvo acá en la tierra, se hizo hombre, y Él, ¿qué hizo? Reflejó al Padre, nos reveló al Padre, hizo milagros, enseñó la palabra, nos enseñó de la bondad de Dios Padre, nos enseñó del amor, nos enseñó del poder, porque hizo milagros, hizo maravillas delante de todos. Él reflejaba lo que era Dios, la esencia. Eso hoy nosotros imitemos de Cristo. Así como Cristo reveló al Padre, nosotros tenemos que revelar a Cristo, tenemos que revelar esa verdad, que Cristo es Dios y que Cristo sigue obrando y que Cristo es bondadoso y que Cristo perdona y que Cristo te sostiene y que Cristo puede cambiar o no cambiar tu realidad, pero sí te puede cambiar a vos. Mi realidad, nuestra realidad duró un mes porque no cambió enseguida lo que nosotros estábamos pasando, pero nos sentíamos diferentes. Por gracia y por obra de Dios, nosotros nos sentíamos muy diferentes con la misma situación. Y eso es lo que hace el Señor. A veces no viene la respuesta como nosotros la esperamos, pero el Señor se glorifica en nuestra vida cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros permanecemos con Él en comunión y haciendo lo que Él nos pide. Seamos imitadores de Cristo, seamos eco de esa verdad. Iglesia, reflejemos. La palabra dice que somos embajadores de Jesucristo. Somos representantes aquí en la tierra. Tenemos que transmitir eso. Y cuidado, yo puse acá, no te conviertas vos mismo en un perseguidor de la iglesia. Porque a veces no nos damos cuenta y caemos también en eso. En que nosotros empezamos a perseguir, mirá el pastor, mirá lo que no hizo, mirá lo que hizo, mirá el líder, mirá aquel, mirá mi hermano cuando habló del cuerpo y ahora guarda, porque a veces caemos en esa trampa, le damos lugar al enojo y terminamos nosotros persiguiendo entre nosotros mismos. Y es lo que el enemigo quiere para traer división. Amén. Cuando pensaba en esta palabra verdad, Cristo es la verdad nos hará libre. Yo no sé por qué llegué a un pasaje de Juan 18, que quiero que leamos. Juan 18, 28 al 30, voy a leer primero. Me olvidé de decir algo que lo quiero decir. Hago un paréntesis. Cuando yo dije de que me había dado cuenta de que el gozo y la paz viene de Cristo y que dije que como que levanté esa bandera, una vez me habían enseñado, hace muchos años, fíjense que nosotros acá en la iglesia tenemos muchas banderas, yo amo las banderas, me encantan las banderas, la bandera guerra, la bandera se levanta en señal de victoria, pero una de las cosas que yo no sabía y me quedó marcada es que muchas veces el ejército la usa y el que tiene la bandera muchas veces sale corriendo por delante del ejército y pega gritos de guerra. Y dice que el enemigo, tan solo por oír los gritos de este que lleva la bandera, muchas veces retroceden algunos. Y eso la verdad que para mí es wow, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, levantar la bandera de Jesucristo y que el enemigo retroceda en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando nosotros proclamamos, declaramos, cuando hacemos lo que cantamos, esta última canción que cantamos, me encanta lo que dice la letra, declararla es poderosa, porque ocurren cosas, hermanos, en el mundo espiritual cuando nosotros declaramos. Son como esos gritos de guerra donde el enemigo va a tener que huir o huir. No se va a quedar al lado de nosotros, no va a poder resistir porque somos los hijos de Dios encendidos por su Espíritu con poder de Dios
haciendo retroceder las tinieblas. Levantemos la bandera de Jesucristo, pero con fe. La palabra dice con fe. Amén. Ahora sí, a Juan 18, 28. Voy a leer del 28 al 30. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahí está lo que yo decía hoy. En ese tiempo, los soldados, algunos de los sacerdotes, los que estaban en contra de Jesús, lo llevaron y dice que difamaron, lo sabemos, lo acusaron, mintieron acerca de Jesús. No era la realidad, pero ellos dijeron todo eso para justamente acusarlo. Hoy el enemigo sigue haciendo lo mismo. El enemigo lo muestra a Jesús y quiere hacer eso, hacerlo quedar mal. Y muchos escuchan eso, porque eso se transmite. La gente que la pasa mal, la gente que no cree en Dios, la gente que siente que Dios la decepcionó, habla así. Y es usada por el mismo enemigo en aquel tiempo, es usada hoy para justamente desacreditar al Señor. Hoy sigue siendo lo mismo. 18, 33 y 34 de San Juan también. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjense acá, Jesús le dice esto a Pilato, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Porque te lo dijeron o porque vos mismo lo estás pensando? Y esto es una realidad que a veces la iglesia pasa y es una de las causas por las cuales no se puede persistir en la verdad, en el camino, porque muchas veces la iglesia hablan por lo que otros me han contado. La iglesia transmite lo que otros vivieron. La iglesia transmite lo que me enseñaron, pero nunca experimenté por no conocer realmente a Cristo. Entonces, hermanos, cuando yo no tengo una relación, una comunión, no experimento la gloria, la presencia de Dios en mi vida, no estoy convencida. No siempre estoy convencida, entonces me va a ser más difícil. Por eso Jesús le hace la pregunta, ¿lo decís porque te dijeron o por vos mismo? Cuando nosotros transmitimos algo, ¿realmente creemos lo que estamos transmitiendo? Porque si yo no creo en lo que estoy comunicando, no voy a convencer a nadie. Si yo no estoy llena del Espíritu Santo, que es el que convence al otro cuando yo abro mi boca, no va a haber convicción en el otro. ¿Se entiende esto? Necesitamos tener y conocer al Dios vivo, al Dios que profesamos, que creemos, que amamos. Debemos amar, enamorarnos para que con esa pasión poder transmitir eso. Si no va a ser muy difícil porque, como le dijo a Job, ¿qué dijo Job? Ahora sí, mis ojos te ven, de oídas te había oído. Muchas veces la iglesia de oídas quiere transmitir a este Jesús que sí, yo creo en la Biblia, sí, yo creo en el testimonio, pero no tiene vivencias con el Señor, realmente no pasó por cosas y va a ser más difícil persistir. Amén. Necesitamos comunión, necesitamos conocer a Dios. En Juan 18, 37, 38 ahora, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjense acá, volvemos al 37, Dani.
Una más. Ajá. Le dijo Pilato, ¿eres tú rey? Ponelo de nuevo. Y ahí Jesús le contesta, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús le está explicando, le está diciendo, seguí, gracias. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, dice que salió. O sea, yo me imagino, ¿qué es la verdad? Y cuando Jesús, Pilato ya se fue. O sea, Pilato no escuchó la respuesta de Jesús. No sé si escuchó lo anterior cuando Jesús le estaba explicando. Y a veces pasa esto. No nos interesa escuchar quién es Jesús. No nos interesa saber más de Jesús. No nos interesa escuchar sobre esta verdad. Y es triste, pero muchas veces pasa y nos pasa a nosotros que queremos, alguien nos quiere enseñar de la palabra, alguien nos quiere predicar, alguien nos quiere hablar y a nosotros realmente no nos interesa y a veces estamos con la persona y la cabeza está en otro lado y no me interesa escuchar. A veces el Señor sabemos que nos está llamando a orar, que está queriendo compartirnos algo y nosotros vamos como Pilato para otro lado. Esto pasa. Que el Espíritu Santo nos ayude para poder realmente ser prontos para oír la voz de Dios, para escuchar lo que el Señor tenga para decirnos, para que tengamos hambre de realmente saber quién es el Cristo, quién es la verdad, quién es la vida y ese camino que me va a llevar un día a la vida eterna. Que el Señor ponga en nosotros hambre y sed de su presencia. Pilato acá no escuchó lo que Jesús tenía para decir. Y acá yo puse que cuando estas cosas pasan, hay consecuencias. Fíjense que Pilato, sabiendo, porque fíjense que más abajo él dice, y les dijo, salió y otra vez les dijo a los judíos, yo no hallo ningún delito en él, en Jesús. Pilato sabía que era inocente, que no era lo que ellos estaban diciendo. ¿Pero qué hizo? No hizo nada. Él podía haber dicho, váyanse todos, él tenía la autoridad, él podía haber dicho, cállense, este hombre es inocente, yo lo voy a dejar libre, pero sin embargo, no lo hizo. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra boca la palabra de verdad, tenemos en nuestra boca el consejo oportuno, tenemos en nuestra boca, Jesús no hace falta que nosotros los defendamos, pero sí nosotros tenemos que reflejar de Él. Y muchas veces nos quedamos callados, por temor, por vergüenza, por miedo, porque no tengo ganas de explicar, si no quiere entender que no aprenda. Y no, iglesia, nosotros estamos llamados para bendecir, estamos llamados para transmitir, estamos llamados para comunicar esa verdad y que el Espíritu Santo después obre en la persona. Pero muchas veces hacemos lo mismo que Pilato, no tenemos ganas. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Dejamos que las mentiras del enemigo avancen, que el enemigo siga persiguiendo al que está errado, que el enemigo siga mintiéndole a la persona que está equivocada, siga mintiéndome a mí, porque a veces yo no lo detengo en mí. A veces yo siento que estoy atacada por el enemigo, los pensamientos y que esto me está perturbando y no hago nada. Sé lo que tengo que hacer, reprender al enemigo, reprender esos pensamientos, llevarlo cautivo, como siempre se enseña. Sabemos que tenemos que hacer eso y ¿qué hacemos? Nada, no lo hacemos. Y no piensen que no pasa nada, pasa. La consecuencia, ¿cuál sería? Que el enemigo va a seguir avanzando y va cada vez a atacar más en la mente, en los pensamientos, después ya cómo me siento yo, mis emociones, y eso va a ir avanzando en mí o en otros. Si yo no detengo un problema y yo veo y puedo ir ahí y ayudar, resolver y no hago nada, ese problema cada vez se hace más grande,
los hermanos se pelean cada vez más, empieza el odio y empiezan a actuar otros demonios, otras cosas sobre la iglesia, sobre las personas o sobre la situación que sea. Esa es una de las consecuencias. Se avanza, el enemigo y las mentiras y las tramas avanzan. Pilato tenía la autoridad, como dije antes. ¿Y qué hizo, si se acuerdan? Pilato, cuando se dio cuenta que los otros lo acusaban, pero él sabía que era inocente. ¿Qué dice que sabemos? Se lavó las manos. Que no sea nuestra realidad. Que como hijos de Dios no nos las vemos las manos. Que como hijos de Dios actuemos. Porque muchas veces siento que tengo que orar y no oro, siento que el otro lo está pasando mal y no lo llamo, siento que el otro está necesitando mi oración y prefiero mirar la tele, siento que el otro está necesitando algo, ya sea está pasando por una situación difícil en lo económico, siento que tengo que ir a bendecirlo, el Señor pone carga y así todo no actuamos. Yo eso le llamaría lavarme las manos, no querer hacer lo que sé que tengo que hacer. Iglesia, es momento de activarse, es tiempo de activarse. El Espíritu Santo quiere que nos activemos, quiere que seamos luz, que nos bendigamos unos a otros. Si yo quiero reflejar a Cristo, es hablando, es orando, pero también es actuando, es moviéndome y es a veces salir de mi comodidad, porque acá Pilato era más cómodo hacer lo que hizo. Decidan ustedes. Él no se quería enfrentar a esa sociedad, él no se quería enfrentar a esas personas. Entonces, ¿qué hizo? No quiso hacer nada. Era más cómodo. Y a veces a nosotros nos pasa esto. Pero el Señor nos advierte en esta noche que estamos a tiempo de recapacitar y de revertir eso que si hasta ahora no lo hicimos, este es el día, este es el tiempo, porque los tiempos son peligrosos. Y esto de no hacer nada, ¿qué va a dar lugar? ¿Qué pasó ahí? Dice que era la Pascua y se acostumbraba a dejar libre a alguno de los presos. Cuando Pilato no decide dejar en libertad a Jesús, dio lugar a que ellos decidieran y soltaran al ladrón. Cuando yo como iglesia, que tengo la autoridad delegada de Dios y el poder que Él me da para bendecir, para cancelar, para hacer lo que tengo que hacer y no lo hago, le estoy permitiendo al que me viene a robar o al que le viene a robar al otro que lo siga haciendo, que esté suelto y siga haciendo lo que quiere en mi casa, en mi familia, en mi esposa, en mis vecinos, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. El ladrón va a quedar suelto. Y Caifás dice que estaba preso con los sediciosos, dice la palabra, con los que habían matado. O sea, se cree que Caifás había sido parte de una muerte, o sea, asesino, que Caifás estaba con un grupo de personas que estaba contra el gobierno, que querían sacar a ese gobierno, que no querían escuchar esas autoridades. Y eso es lo que hace el ladrón, que nosotros dejamos que hagan lo que quiera. Eso es lo que hace, viene a robar, la palabra lo dice, a matar, a destruir. ¿Qué? Todo. Pero lo primero que ataca es el reino de Dios. No va a querer que el reino de Dios avance. Entonces va a atacar al reino. Pero después dice que también están en contra de las autoridades. ¿Y las autoridades quiénes son? Los pastores, la iglesia. La palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Y a esos va a atacar el enemigo. No piensen que si no hacemos nada como iglesia, bueno, algún día alguien les va a hablar, algún día a los otros no, porque el enemigo va a atacar el reino de Dios y yo soy del reino de Dios y yo soy ese sacerdote que la palabra habla, yo soy esa reina que gobierno en el ambiente espiritual, por supuesto. Acá Pilato reinaba en lo físico, nosotros somos reyes y sacerdotes si lo creen. Amén, ¿tienen esa identidad? Amén. Como tales tenemos autoridad entonces, y como tales el enemigo, si no abrimos nuestra boca, si no lo callamos, si no lo atamos en el nombre de Jesús, si no lo echamos fuera de ciertas cosas,
el enemigo va a avanzar sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre la iglesia y sobre la sociedad. Iglesia, levantá la bandera de Jesucristo. Ya basta de ser ecos de lo malo, ya basta de estar transmitiendo las malas noticias. No dejes de informarte, pero sí callátelo. Si viste algo, guardátelo. Si sentís que te preocupa, llévalo al Señor. Si sentís que te aflige, Señor, esto me carga, pero sé que en vos hay poder para cambiar esta situación. No lo sigas transmitiendo, no sigas hablando lo que está pasando, no sigas contando, mirá la cantidad de personas que se murieron. Y si alguien te viene con esa noticia, sí, se murieron un montón, pero también hay muchos que están vivos. La iglesia, esta iglesia, ha pasado. Cuando nosotros tuvimos COVID con mi esposo, pues escuchaba, la familia que ella está con COVID, los otros están con COVID, allá con COVID. Señor, media iglesia, Sanidad a las Naciones está con COVID. Pero el Señor estuvo. Amén. Vimos la mano de Dios, vimos la gloria de Dios, porque gracias a su amor, a su bondad, a su misericordia, nadie tuvo, no me sale la palabra, complicaciones, nadie tuvo cosas graves, nadie fue al hospital, nadie estuvo internado. La mano del Señor estuvo con nosotros y nos guardó. Esas cosas contemos. Yo tuve COVID, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Cuánta iglesia hoy está teniendo miedo? ¿Cuántos hijos de Dios hoy no están creyendo? Gente que ya tuvo COVID, que Dios lo guardó, hoy tiene miedo. Porque se desenfocan, porque dejamos de mirar a Cristo, dejamos de creer porque no estamos mirando ahí, porque estoy escuchando lo otro. Iglesia, es tiempo de levantarnos y es tiempo de actuar, es tiempo de persistir en lo que aprendimos, es tiempo de permanecer firmes sobre la roca, de escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos, de darle palabras a otro. La iglesia tiene que avanzar, no puede detenerse, no importa lo que estemos pasando. Vendrán tiempos peligrosos y aún peores. Empoderémonos. Levantemos la bandera y que permanezca en alto para que el enemigo vea quiénes somos en él, para que el enemigo vea con quiénes estamos nosotros y nuestra familia. Plantemos esa bandera en nuestro barrio, plantemos esa bandera en nuestra ciudad, declaremos que esta nación verá la gloria de Dios, declaremos que Cristo hará libre a esta nación, pero eso tenemos que hacer nosotros, tenemos que conocer a ese Cristo para poder transmitirlo, para poder reflejarlos y hacer eco de esta verdad, como traje yo hoy este título. Amén. Un aplauso al Señor. Yo quisiera que para cerrar el grupo de alabanza pase. Quiero que cantemos esa última alabanza que cantamos y que, como decía Marina, lo hagamos con conciencia, lo hagamos con fe, voy a agregarle yo, y declaremos con la autoridad que tenemos, declaremos convencidos como estamos el poder de Dios. Fíjense, la letra es poderosa, es tremenda. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros glorificamos, suceden cosas en el mundo espiritual. Iglesia, créelo. Amén. Yo, hermano, quiero agregar algo a la palabra que me vino a la mente, un testimonio sobre parte de lo que habló la pastora y que realmente podemos sacar mucha enseñanza de este testimonio. Y se trataba de era un pastor que era profeta, era así porque ya falleció, era profeta y había uno de los hermanos de la iglesia que no andaba sin trabajo, no tenía trabajo y estaban orando por él también. Cuando este hermano vino a consultar con este pastor, diciéndole que había conseguido un trabajo, que le habían dado un trabajo en una siderurgia. Y este pastor le dijo que no, ese trabajo no era para él. Que ese trabajo no era para él. Que esperara porque había algo distinto para él. En ese momento se
se fue este hermano a la casa, al otro día volvió a insistirle al pastor y le dijo para ir a esa siderurgia. Y el pastor le dice, mirá, no, dice, espera porque Dios me dice que vos tenés que ir al sur, era una ciudad del sur, y este hermano no estaba convencido, estaba lógico, ahí se dejó llevar por la humanidad y sus necesidades y no escuchó la voz de Dios, no escuchaba la voz de Dios. Cuando este pastor le dice, mirá, esperá, en todo caso, esperá esta semana, porque te va a llegar una carta para que vos vayas a ese lugar y te van a dar para ir y todo. En esa carta te van a decir lo que tenés que hacer, le digo. Y él se fue, este hermano, no aceptando en su interior lo que le decía este pastor. Porque él estaba decidido ya a ir a esa siderurgia. Porque le pagaban bien, porque era mucho sueldo, un trabajo bárbaro, algo que a él le gustaba también. Es decir, coincidía todo con su deseo, pero también con su naturaleza, si se quiere. Pasado el tiempo, pasó la semana, y en esa semana el pastor siempre le venía preguntando, ¿te llegó la carta? ¿Te llegó la carta? Cuando terminó la semana, que le pregunta si te llegó la carta, y él le decía siempre que no. Y bueno, dice, me voy a tener que ir, dice, porque no puedo seguir así. Le decía, bueno, está bien. Pero tenés que entender que eso no era la voluntad de Dios. Este hermano se fue a la siderurgia. Estuve trabajando ahí. Y pasados los días, hubo un accidente en la siderurgia y una plancha de acero que se le cae encima y lo mata. Lo mata este hermano. Y el anciano, el pastor se había quedado en su momento preocupado y entendiendo por qué no tuvo esa respuesta. Siento que él estaba convencido que era de Dios. Cuando los familiares lo preparan para el velorio, lo que sea, que pusieron un traje, bueno, para ello, lógicamente revisaron todos los bolsillos porque el traje se iba ahí con el cajón. ¿Y qué pasó? Encontraron una carta. Cuando la abrieron, era la carta que el pastor le había dicho que iba a recibir, y él mintió. Era la carta donde le daban todo y la forma que tenía que hacer para llegar ahí, a esa ciudad, que lo estaban esperando. Y él ahí tenía un ministerio que hacer, que era predicar en ese lugar para que gente se salvara. Y este hermano mintió, no quiso ir y tuvo estas consecuencias. Y no solamente él tuvo esta consecuencia fatal, no sé si se arrepintió, si no se arrepintió, ese no es el caso. Hubo mucho tiempo donde gente se perdieron en aquel lugar porque él no escuchó la voz de Dios. Al tiempo, mucho tiempo después pasaron, cuando Dios levantó gente para ir a ese lugar a predicar el Evangelio y muchos se convirtieron. Pero ¿qué pasó con aquellos que murieron antes que llegaron? ¿Qué pasó con aquellas personas que no recibieron el mensaje de salvación? Y eso es lo que la pastora Yamile también habló de lo que nosotros, a qué nosotros fuimos llamados, digamos. Fuimos llamados a transmitir la verdad. Y ese es el mensaje que nos tiene que quedar claro. Dios nos llamó para transmitir la verdad que es Cristo. Nuestra obligación
es conocer más de Cristo para transmitir esa verdad de Cristo. Para transmitir a Cristo debemos saber más de Cristo. Para transmitir a Cristo debemos empaparnos más de Él. Debemos tener comunión con Él. Tenemos que entender y sentir dentro de nuestro no solo la convicción, sino el convencimiento pleno de quién es Dios, de quién es Cristo, como lo mencionó en las características de Él. Por eso es importante que entendamos a qué nos llamó Dios y la responsabilidad que eso conlleva, ¿verdad? Para que las almas sean sanadas y salvadas. Pero de eso depende de nosotros. Que podamos y aprendamos, mejor dicho, a escuchar la voz de Dios. Y debemos comenzar por evangelizarnos a nosotros mismos, para poder entender y conocer más de Dios, para poder transmitir a Dios, con palabras y con hechos concretos de nuestra vida, esta verdad divina que es Cristo, que vino a salvarnos, que vino a restaurarnos, que vino a cambiarnos, que vino a que podamos volver al original, ¿verdad? Aquel original que se perdió, aquel original donde las personas vivían la plenitud de Dios. Y eso nos quiere llevar a nosotros y a transmitirlo a otros. Por eso lo animamos, hermanos, en este tiempo de adversidad, que aprendamos a mostrar a Cristo y ser valiente para llevar ese mensaje en nuestra forma de vivir. Es la mejor forma de transmitirlo, en principio, aparte de la palabra que puede surgir después. Por eso el mensaje de hoy nos lleva realmente, nos motiva a levantarnos, nos motiva a responsabilizarnos y entender quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza. Somos los hijos de Dios. Somos aquellos que debemos entender quiénes somos y transmitir lo que somos, no lo que éramos. No nos dejemos engañar por el diablo y todavía vivir nuestra historia antigua. Nosotros debemos aprender a vivir nuestra verdadera naturaleza, que es la de ser hijos de Dios. Amén.
Les voy a dar una palabrita que el Señor me transmitió en 2 de Corintios. Me gustaría que la anoten y pónganla en este tiempo. Dice, viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, los que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruido, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, en este tiempo como nunca antes, el enemigo me está ametralladándome, pero impresionantemente al alma. Te está quitando, robando, como ha sido que hemos escuchado. Pero así dice esta palabra, derribado, mas no caídos. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta hora, te vas con esta palabra, te vas con esta enseñanza. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Declarar la palabra en este tiempo. Es tiempo, Satanás, no me vas a venir a amedrentar, porque tú me vas a venir a robar, a matar. Cuidémonos, hermanos, edifiquemos la casa, la familia. Guarda, porque el enemigo está batallando contra los hijos de Dios. Leamos Gálatas, donde habla de la carne, los celos, las envidias. Todo lo que eso batalla tremendamente Satanás continuamente, pero nosotros como mujeres de Dios sobrenaturales tenemos que edificar en oración, en consejo, en clamor. Por eso en esta noche pidamos que el Espíritu Santo te renueve las fuerzas. Todo lo que el diablo te ha debilitado en este tiempo, Señor, levantamos la bandera de victoria en esta hora. Declaramos, decretamos, venga tu reino, que haya un rompimiento, Padre. Tú el miércoles mostraste que los que estaban en la línea de fuego, ya sea los de alabanza, los de danza, los que estamos trabajando, hemos sido ampliamente acribillados. Pero hoy el espíritu de poder, el espíritu que habló en Ezequiel, levanta esos huesos muertos, porque el hueso tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo. El Señor me muestra la sangre es sinónimo de vida. La sangre es sinónimo de vida. Entonces ahora, Señor, vivifica los huesos, vivifica, está llamado, dice el Señor, está llamado para que esos huesos secos nos cubra con la sangre de vida. Transmite vida, transmite poder, transmite gracia a los hermanos que están caídos. Hay hermanos que en este tiempo y hermanas debilitados en la fe, debilitados. Macaya, la masita. Oh, santo es tu nombre, Padre. Pero en este tiempo estamos declarando, papá, estamos declarando, Señor, que todo espíritu de mentira se va ahora y llega ese espíritu de verdad, como vino la palabra, esta palabra de verdad. La verdad te hará libre, hermano. Te vas abrazado, abrazate a la palabra, abrazate y declara tu verdad, Jesús, entre en mi corazón y se rompa todo lo que el diablo vino a traer en este tiempo. Vamos en un minuto antes de ir la batería, vamos, guerra, hace guerra, Manuel, vamos, el Espíritu me muestra, vamos, fuerza, esa canción, fuerza, fuerza, hay un rompimiento, rompimiento, rompimiento. Rompimiento, 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 rompimiento. Ahora se rompe, se derriba la fortaleza. Otra la calla, la may, sacalla, la masita. Se derriba, se derriba, se derriba, se derriba, se derriba. Soy santo, santo Dios, sí Señor. Se rompen las cadenas. Se rompe toda frialdad, toda frialdad, toda frialdad,
fuego, 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 fuego. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, 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 santo. Oh, sí, Señor, viva, 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 viva. Oh, y vamos, vamos, sí, Señor, viva, viva el fuego. Aviva el fuego, fuego, fuego. ¡Oh! ¡Cielo! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego!